Hola a todos, mi nombre es Lizeth Guaranguay. Mi nombre es Julián Morales. Damos inicio al periodo número 2, sobre expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar comprendidas entre 1982 a 1996. Nos encontramos en una política de protección de los derechos humanos. Aquí el presidente Belisario Betancur promueve la paz y da amnistías a la sedición y asonada. Este proceso trae el nacimiento de la Unión Patriota, la representación de la guerrilla y simpatizantes de la izquierda en un ámbito legal de representación política. Sin embargo, esto solo generó una mayor polarización, ya que las élites los percibían como amenazas y la policía veía esto como la posibilidad de no solo tener el poder de manera política, sino también armado, ya que las guerrillas se estaban convirtiendo en actores no solo defensivos, sino ofensivos. La élite dueña de las tierras y amiga de los militares comenzó a financiar y dar ayuda logística a estos en diferentes zonas y a personas que decidieran formar parte de la contrainsurgencia guerrillera. Mientras las FARC seguían operando, el M-19 perpetuaba sus acometidas como la toma del Palacio de Justicia, cosa que afectaría las decisiones respecto al acuerdo de paz. Pese a esto, en el gobierno de Barco también se buscó un acuerdo. Esta vez la intención sería mejorar la infraestructura y poder llegar a los lugares marginados, mejorando pues de esta manera la conexión entre los sectores campesinos y el Estado, en toda regla mejorando la presencia estatal. Los esfuerzos de Barco no fueron suficientes y se da más pie a los grupos de autodefensas. Las guerrillas ganaban más territorio y los dueños de las tierras ayudaban más el accionar paramilitar, que en últimas llegó a esto gracias a documentos como el Reglamento de Combate de Contraguerrillas y la compra de grandes tierras por parte de narcotraficantes tales como Pablo Escobar, Rodríguez Gacha o Jairo Ortega. Eso pues con el afán de poner sus laboratorios allí, mientras que los grupos paramilitares los respaldaban a cambio de sus aportes. La guerrilla se militarizaba y las protestas sociales seguían, pero se veían a fin de cuentas contrarrestadas por la incongruencia entre las intenciones de Barco y la forma de accionar del sistema. El creciente paramilitarismo comenzaría a tomar las vidas de militantes y participantes de la oposición de izquierda. Los lazos creados entre narcotraficantes y paramilitares traería como resultado el narcoparamilitarismo, y no solo esto respecto al narcotráfico, sino que también traería una cultura de aceptación por su pragmatismo y su actuar, cambiando el sistema en todas las dimensiones: cultural, social, político y económico. Por otra parte, el cartel de Medellín materializaba asesinatos y atentados en contra de la idea de la extradición y cualquier cosa que fuese en contra de sus intereses. Y aquí se comienza a generar una paradoja donde esta fuerza narcoparamilitar ayudaba a combatir las guerrillas, pero actuaban al mismo tiempo en contra del Estado. Y es de esta manera donde vemos bastante marcado ya en primera forma la narcopolítica y posteriormente una marcada parapolítica. A pesar de todas las amenazas, grupos como el M-19 y Quintín Lame se desmovilizan, siendo partícipes de una asamblea constituyente que posteriormente gestaría un cambio constitucional en 1991. A este se le sumaría el EPL para enfocarse en la lucha política, mientras que grupos como el ELN buscaría su expansión enfrentando a terratenientes e incluso combatiendo a los mismos narcotraficantes por territorios. Finalmente, los problemas y cambios del sector económico, en donde las periferias ganarían más importancia, ya que estos serían los lugares buscados por las multinacionales, siendo los lugares donde habitaban también guerrilleros, además de una descentralización del poder ante elecciones, dio más fuerza al accionar criminal local y regional dentro del territorio colombiano. Bueno, y ahora hablaremos sobre la Asamblea Constituyente, la autoexclusión de las FARC, el ELN y los nuevos bríos del paramilitarismo. Empezaremos hablando sobre el escalamiento de la violencia sociopolítica y económica junto con el agravamiento del conflicto armado que desencadenaron grandes protestas y una exigencia de cambios del fondo en las instituciones de Estado. En este contexto de exigencia se abrió camino a la idea de la constituyente que para sectores que habían participado en los frustrados diálogos de 1984 y 1985 era una vía hacia acuerdos de paz. Después del fracaso del Diálogo Nacional por la Paz surgió con fuerza en 1989 con el proceso de paz que se inició en enero de este año entre el gobierno de Barco y el M-19.
Por otra parte, los universitarios realizaron un sinnúmero de movilizaciones multitudinarias e incluyeron propuestas constituyentes, esto como una respuesta a la violencia que generó el asesinato de Luis Carlos Galán y otros líderes que murieron en un contexto terrorista. Después de este acontecimiento, el M-19 convocó a rehacer el pacto de paz, pero esta vez directamente con el pueblo, en una asamblea constituyente surgida por un golpe de opinión por la vía pacífica. El gobierno de Barco supo interpretar el momento propicio mediante decreto de estado de sitio, el voto por la convocatoria a una asamblea constitucional simultánea a las elecciones presidenciales de mayo de 1990. De esa manera se abrieron paso a los acuerdos políticos que llevaron en la administración de César Gaviria a las elecciones de la constituyente en diciembre de 1990 y su funcionamiento entre enero y julio de 1991, para así hablar de la nueva constitución política que se proclama el 4 de julio de 1991, que fue acogida por el país. Después de este suceso, la Ley de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, Ley 160 de 1994, que se encargó de coordinar y planificar una nueva redistribución de tierras y un desarrollo de economía que beneficiaría a los campesinos. Esta ley introdujo modificaciones a los intentos de reestructurar la tendencia de la tierra que se había adelantado con la Ley 30 del 86 durante la administración de Virgilio Barco. En la Ley 160 se estableció el mercado de tierras consistente en la negociación voluntaria entre propietarios y campesinos, a quienes el Estado otorgaba un subsidio del 70%, aunque los resultados no fueron alentadores debido a la asimetría entre los propietarios y el campesinado. Y esto surgió a los despojos obligatorios con presencia de grupos armados. En este proceso de mercado de tierras, en el que se inscribió el intento por reformar la estructura de tenencia de la tierra, se dio en condiciones adversas derivadas de los efectos de la apertura económica y de los cambios. La apertura económica apostó entonces por un país urbano en detrimento del país rural, abandonó definitivamente la política y reorientó la productividad hacia la competitividad. Fue entonces donde se presentó la caída de las empresas industriales, afectando a uno de los sectores agroindustriales más dinámicos de la economía nacional. Por otra parte, también provocó una profunda transformación del mundo rural, en medida en que le abrieron las puertas a la expansión y la consolidación del narcotráfico. Se dice que Colombia se convirtió en el primer país exportador y productor de la hoja de coca. Fue por esto que se desmontó una institucionalidad rural y un enfoque de intervención territorial como el PNR, justo cuando la presencia estatal era más importante por las ventajas de la provisión de bienes públicos. Por su parte, el reconocimiento de los derechos territoriales y de las comunidades étnicas azuzó las agresiones contra pueblos indígenas, lo que provocó la violación de sus derechos. Detrás de esas agresiones habían intereses económicos. Después de esto, surge un nuevo arreglo que fue relevante para el cierre del agrietamiento institucional que se formó entre el poder civil y el militar. Los militares, que abiertamente habían desafiado los políticos de paz de los gobiernos de Betancur y Barco. Y dentro de este contexto, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética reformaron esta situación. El nuevo gobierno arregló institucionalmente la base para clausurar las tensiones entre un gobierno nacional y las fuerzas militares. Incluso los militares cedieron a la posibilidad de que la justicia ordinaria investigara y juzgara
a miembros de las fuerzas militares involucradas en violación de los derechos humanos y el narcotráfico. Otro de los factores que incidió en la distinción de este periodo fue la expectativa de paz con las guerrillas que habían quedado por fuera de la Asamblea Constituyente. Así, el gobierno de Gaviria tuvo diálogos en Caracas y en México con el ELN, las FARC y la disidencia de EPL entre 1991 y 1992. Posturas rígidas de uno y otros impidieron el entendimiento entre las partes, y un logro de un acuerdo era difícil ofrecer algo más que una nueva constitución. Ante este fracaso, estas guerrillas se enfocaron en ocupar territorios dejados por las guerrillas desmovilizadas y se reacomodaron estratégicamente para proseguir la confrontación. Se dice también que se habló de la formación de un ejército revolucionario capaz de perpetrar golpes militares contra las fuerzas militares. Y mientras la guerrilla se reacomodaba para continuar la guerra, muchos de los paramilitares en Magdalena Medio, recién desmovilizados, sintiéndose a la deriva, buscaron un cobijo con viejos jefes paramilitares de las regiones. En Córdoba y Urabá, Fidel Castaño, el triunfante jefe de la guerra contra Pablo Escobar, organizada por el Grupo de Justicia Privada, conocida como los Pepes. Se dice también que dentro de este grupo las fuerzas militares hicieron parte. Este hecho fue relevante para el posicionamiento y la transformación que alude a la solución política y jurídica de la guerra del narcotráfico contra el Estado y el fin del narcoterrorismo. La entrega de Pablo Escobar auspiciaba un final no convulsionado del proceso, pero su fuga de la cárcel La Catedral el 21 de julio de 1992 y la consiguiente persecución implacable por parte del Estado y los Pepes pusieron en escena nuevamente los atentados terroristas hasta que llegó su punto final con la caída de Escobar el 2 de diciembre de 1993. El desmantelamiento del cartel de Medellín fue sucedido por el desquebramiento del cartel de Cali, que sucedió entre 1994 y 1995. El desarrollo institucional de la nueva Carta Constitucional pronto tropezó con una inesperada crisis política que alteró la estabilidad que requería para aceitar su engranaje y solidificar sus bases. El hecho desencadenante fue una denuncia de infiltración de dineros de narcotráfico en la campaña política del electo presidente Ernesto Samper. El inicio en firme del proceso 8000, como se llamó el proceso judicial, provocó una crisis de legitimidad y limitó el margen de gobernabilidad de Samper. La situación se agravó con el enfrentamiento de mandatarios y el poder a pesar de la presión social y política. Este contexto fue exacerbado por las precisiones del gobierno norteamericano que se pusieron de manifiesto en las desertificaciones sucesivas a la lucha contra el narcotráfico de Colombia. La cancelación de la visa americana al presidente Samper en julio de 1996 y la exigencia de resultados contundentes contra la expansión de cultivos ilícitos, presiones que desembocaron el inicio de las fumigaciones aéreas con glifosato en el suroccidente del país. Este retroceso se concretó en el debilitamiento de la Consejería de Seguridad Nacional, el regreso de los militares a la jefatura del Ministerio de Defensa, además de las declaratorias sucesivas de los estados de excepción que le devolvieron autonomía. Todo ello allanó el camino para el resurgir de una guerra que alcanzó dimensiones insospechadas. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos por su atención. Espero